Para iniciar esta noche, quiero tomarme un tiempo en una lectura que se convierte en contemporánea, que es actual a nuestra fecha y que nos inicia una narrativa en la cual hoy esperamos poder meditar en las Escrituras. Estamos hablando del Evangelio de Marcos en su capítulo 15 y versículo 33. Usted puede seguirlo en las pantallas. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Pensar en el hombre, en ese hombre que inició un recorrido de sufrimiento, un recorrido de angustia profunda, de dolor, de pavor, un pavor inmerecido, pero inevitable, porque ese hombre estaba a punto de morir por amor. Y quiero contarle que ese hombre murió. Mis amados hermanos, hoy tendremos a bien poder hablar y meditar en las Escrituras y pensar en ese sacrificio perfecto que Jesús hizo, esa vida perfecta que en algún momento murió allí en la cruz del Calvario, pero lo haremos desde los ojos, desde esa óptica interesante que tiene Juan Marcos. Juan Marcos, aquel joven sobrino de Bernabé, hijo de María de Jerusalén, aquel muchacho que pudiéramos decir que fue un perfecto intérprete y un escriba muy puntual de las experiencias de Pedro, cómo transcribió cada uno de los pensamientos de Pedro, y que él se tomó el tiempo de redactar el que posiblemente fuera el primer evangelio, en el cual muchos lo utilizaron también como un recurso para poder ver la certeza de la vida de Jesús. Juan Marcos no presentó el evangelio a una comunidad judía. Juan Marcos la presentó a los gentiles y tuvo en el deseo de su corazón no solamente presentarla con el propósito de alcanzar a aquellos que se encontraban fuera de Jerusalén o fuera de Israel, sino que tenía el propósito intenso de poder mostrar las acciones y la divinidad de Jesucristo. Juan Marcos, durante todo el evangelio, destaca algunas acciones que son interesantes. Dentro de ellas, el sufrimiento de Jesús, el sufrimiento de ese hombre. Y por ello he dado lectura a este párrafo, a este texto, que tiene tal vez la frase más desgarradora que se pueda encontrar en la Biblia. Una frase que es profundamente intensa y que a muchos nos hace pensar en nuestra condición. Dicha desde el arameo, algunas letras y pronunciaciones cambian. Eloi, Eloi, lema sabactani. Una pregunta dura, una pregunta que desgarró a Jesús y que cuando revisamos las Escrituras nosotros pensamos que en Jesús
Pareciera que no fue suficiente ese trago amargo que él estaba viviendo, esa ansiedad, esa oración que él hizo, esa angustia. Cuando en el Getsemaní él oraba, él lloraba. Muchos consideran que su sudor tenía características importantes, porque el estrés estaba al máximo, al más no poder. Y entonces pensar en ese Jesús, cómo fue necesario que a pesar de que había sufrimiento y había angustia, era imperante y era muy necesario ese camino al Gólgota. El camino que no inició cuando los juicios iniciaron, sino que es un camino que inició desde el mismo momento que en el Antiguo Testamento se profetizó cuando Jesús puso su vida allá en Jerusalén y entró por la puerta dicha y entró sobre un pollino. Jesús se encontraba con el deseo de cumplir un propósito, con la misión de hacer algo por usted y por mí, por muchas personas. Podemos creer en un debate que pueda existir mentalmente para muchas personas, que los mismos que le recibieron allá sobre aquel pollino, en ese famoso Domingo de Ramos que hoy conocemos, y que vitoreaban su entrada, tal vez algunos argumentan que fueron los mismos que le crucificaban. Pero no era del todo cierto. La luz la entrega Simón de Cirene cuando dice que Simón de Cirene venía del campo. Y entonces, aunque habían algunos que habían cavilado, que se habían puesto de acuerdo, que no estaban acordes a la misión y a la visión mesiánica que Jesús venía presentando, también habían algunos que no estaban presentes y que ante la conmoción del pueblo, pues sí, ciertamente se acercaron en el transcurso para poder vivir ese tiempo doloroso. El tiempo doloroso que inició con un juicio injusto que todos conocemos. Un juicio en el cual no solamente hubieron falacias, posiblemente argumentos sacados de contexto, sino que saliendo de allí, de la parte legal, hubieron golpes. Y sin misericordia Jesús recibió con una caña en su cabeza golpes incesantes que pudiéramos decir desataban el odio de las personas, de aquellos que no creían que Él fuera el Salvador. A eso, mi amado hermano y hermana, sumémosle la cruz de espinas. A esos golpes, imagine usted cuando le colocan esa corona de espinas. ¿Qué pudo haber pasado? Una cara deformada, tendones rotos, dolor intenso. Y todo esto venía de líderes, de soldados y de algunas personas que no compartían la visión salvadora que él presentaba. Para muchos, el fin ya estaba anunciado. Para otros, posiblemente fue sorpresivo. La condena de la muerte en la cruz del Calvario. Y esa muerte fue desgarradora. No existe persona sobre el mundo que pueda describir realmente cuánto pudo haber sido difícil para Jesús atravesar ese momento. Científicamente, muchos médicos han descrito esto como un choque hipovolémico. El momento en el que Jesús sangró tanto por los golpes que recibió, por los latigazos que le arrancaron partes de su cuerpo, por esa corona de espinas que le hacía sangrar, por el tiempo que permaneció desangrándose, y que ese choque hipovolémico le provocó a él que su pulso subiera, bajara, que sintiera desmayar, que viviera en taquicardia, que viviera parte de lo que nosotros como hombres y mujeres vivimos en nuestros tiempos. Y fue confusión, angustia, ansiedad de
que aunque él sabía que eso tenía que ser como punto final la entrega de su vida voluntariamente en esa cruz del Calvario, él no sabía cómo podían actuar y con cuánto odio o rencor las personas estaban actuando. Eso definitivamente estaba poniendo a Jesús en una condición muy mala. Y mis amados hermanos, quiero pensar con ustedes, ¿qué pasó cuando en esa cruz llega Jesús y lo empiezan a colocar? Una persona debilitada, muy desangrada, y empiezan a atravesar por sus muñecas aquellos clavos de no menos de 18 centímetros y los martillaban, no con el cuidado de no golpearle, sino que con el propósito de rasgarle lo que fuera necesario para sujetarlo a esa cruz. Sus pies fueron clavados. Y es importante que nosotros veamos este cuadro, porque al momento de levantar a Jesús en esa cruz del Calvario, pasaron dos cosas importantes. La primera, tal vez la decisión más difícil de Jesús de no saber si sostenerse sobre sus pies, porque al sostenerse sobre sus pies los clavos le dañaban profundamente, pero no solamente cargaba con su peso, sino dice las Escrituras que cargaba con el peso de nuestra culpa. No sabía si colgarse de aquellos clavos que le sujetaban de las manos, que le provocaban una asfixia, le provocaban una acidosis respiratoria, y que un médico me lo comparaba con una crisis fuerte de asma, aquella imposibilidad de poder respirar y saber que ya no tenía oxígeno su cuerpo y saber que a él le faltaban muy pocas horas. Y veía a las personas que en lugar de evitar esto, más y más gritaban: crucifíquenlo. Elí, Elí, lema sabactani. Elí, Elí, lema sabactani. La frase más dura que pueda existir, dicha por Jesús. Porque cualquiera pudiera decir, mis amados hermanos, que hay unas preguntas que nos surgen a todos nosotros, si lo vemos fríamente. ¿Por qué Dios no bajó y bajó a Jesús de la cruz del Calvario? ¿Por qué Dios, si consumió a aquellos profetas de Baal, por qué no descendió fuego sobre aquellas personas impías que estaban actuando contra su Hijo, contra el Dios hecho carne? Martín Lutero en la teología de la cruz utiliza una frase importante y dice: ¿es Dios olvidándose de Dios? Es un pensamiento profundo que Martín Lutero presentó en ese tiempo. ¿Dios se puede olvidar de Dios? Él consideraba que el Padre retrocedió para que el Hijo cumpliera ese propósito por el cual se encontraba en esa cruz. Y por amor muriera, por amor sufriera. Y la pregunta final, la más importante, que a muchos es posible que nos haya surgido en mente: en ese momento, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde se encontraba? ¿Dónde se encontraba Dios cuando Jesús estaba sufriendo? El apóstol Pablo se lo enseña en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 19, a esa iglesia, y les dice dónde estaba Dios. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo. O sea que Jesús se encontraba en ese momento sufriendo, y Dios a través de ese sufrimiento estaba abrazándole desde ya a usted con ese acto de amor. Amén.
el texto. El texto nos refiere en el versículo 33 de ese Marcos 15, en una serie de escenas que es necesario evaluarlas y verlas despacio para poder entender lo importante de este suceso, de la muerte de Jesús. En el versículo 33 dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Jesús había sido crucificado en la hora tercera. Y para que tengamos un contexto claro, los días en esos tiempos eran de 12 horas. Y el día iniciaba a las 6 de la mañana. De tal manera que para cuando llegó la hora sexta, el mediodía, el sol en su cenit, dicen las escrituras, que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Pero, ¿oscuridad en toda la tierra? Pudo haber sido un acto milagroso que toda la tierra se quedara en oscuras, o pudo haber sido una oscuridad milagrosa que hubiera estado focalizada en Israel o en Jerusalén, porque para Dios era importante mostrar que la oscuridad era la antesala a un juicio muy profundo. No podemos decir que esa oscuridad fue un eclipse, porque como detalle importante, y si usted gusta lo puede googlear, lo puede investigar, la Pascua justamente se celebraba en luna llena, y los eclipses históricamente han sido en luna nueva. Así que no existe una posibilidad que un eclipse que casualmente haya llegado ahí, o un eclipse que haya durado 3 horas, 3 horas específicamente, cuando en las escrituras nos aparecen la oscuridad, tiene algunas acotaciones y afirmaciones sobre el juicio importantes. Quiero citar a Amós 5:18, en una versión muy conocida que dice: ay de los que ansían que llegue el día del Señor. ¿Saben cómo va a ser para ustedes ese día? Será día de oscuridad y no de luz. Porque siempre ha habido una relación entre la oscuridad y el juicio, entre la oscuridad y el pecado, entre la oscuridad y el castigo. El profeta menor Sofonías, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, refiere: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y oscuridad. La oscuridad siempre estará relacionada con ese juicio, con ese silencio en el instante previo al juicio. Y el mejor ejemplo que podemos ver en las escrituras, y el cual nos puede iluminar el por qué fueron 3 horas. 3 horas. Se encuentra en Éxodo 10, de los versículos 21 en adelante. En Éxodo 10 aparecen las palabras de Dios, las cuales son dirigidas a Moisés, y le dice Dios: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Allí se estaba anunciando ese noveno castigo, esa novena plaga para aquel faraón que estaba reacio a dejar al pueblo de Israel salir. Pero la misericordia de Dios y cómo Dios mostró la diferencia entre el pecador y el que puede ser salvo, lo dice más adelante, cuando dice ahí en el mismo versículo 23: mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esa novena plaga dio pie a un mandamiento importante, y que es parte de la conmemoración que tenemos hoy, la Pascua. Versículos adelante
se anuncia por parte de Dios y de Moisés que iban a ser atacados los primogénitos, que todos iban a morir, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, dice la Escritura, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Pero me llama poderosamente la atención cómo en el capítulo 12 de Éxodo, en su versículo 5 y 6, inicia la historia que anunció ese sacrificio perfecto de Cristo. 12:5, el animal, refiriéndose a un cordero, será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, preste atención a esto, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa asociación, que es la más impactante para nosotros, nos muestra por qué Jesús a las 3 de la tarde expiró, entre las 2 tardes. Ese detalle importante nos muestra cómo Cristo recibió todo el peso de nuestro pecado. Toda la culpa la cargó Él. Todas las dolencias, las ansiedades, todo lo que nosotros podemos tener en nuestra vida corrupta, Él en ese momento la cargó. Él sufrió y Él llevó nuestra condenación, haciéndonos libres de todo pecado y librándonos de ser alcanzados por el juicio divino. Pensando, mis hermanos, que esa podría ser tal vez la relación más grande que existe en la libertad que Cristo nos dio cuando Él tomó esa copa de ira. Juan el Bautista, cuando ve a lo lejos a Jesús acercarse para ser bautizado, vocifera y dice en Juan 1:29, escúchelo bien, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa afirmación nos da la seguridad que Jesús, al momento que puso sus pies en esta tierra, traía un propósito perfecto, y era ser ese Cordero para que usted y yo no fuéramos inmolados, no fuéramos juzgados. De hecho, Pablo afirma que Jesús fue nuestra Pascua, y lo dice en la primera carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, cuando dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, escuche esto, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Sabiendo entonces que Pablo le enseña a la iglesia en Corinto que al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos en justicia de Dios. El propósito se estaba cumpliendo. Ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a ser perfecto, sin defecto, y fue inmolado en el momento preciso que era necesario para que usted y yo alcanzáramos la salvación. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, póngale detalle a esto, muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario cumplió su propósito. Él murió para que usted fuera muerto al pecado, ya no fuera alcanzado por el pecado. Y eso es algo muy importante en su vida, y que lo tiene que tener completamente claro, porque la muerte de Cristo es una muerte que fue anunciada en las Escrituras.
Y que de hecho Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto cuando le dijo: murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Toda la Biblia, todas las Escrituras se cumplieron en Jesucristo. Todo el sufrimiento, todo en Él claudicó para que usted alcanzara esa salvación perfecta delante de Él. Y entonces, si las Escrituras lo anunciaron, ahí la razón por la que 700 años antes que Jesús pusiera sus pies en la tierra, el profeta Isaías presenta lo que muchos teólogos consideran el Evangelio del Antiguo Testamento. La revelación más fuerte, la declaratoria más clara del plan de salvación desde el Antiguo Testamento. Algunos pudieran decir que es la interpretación o la exégesis más correcta de lo que Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, iba a hacer por nosotros. Hoy tuvimos la lectura con nuestros hermanos en el libro de Isaías, Isaías 53. Y tengo en mi corazón, mis amados hermanos, confrontarnos con la primer pregunta que aparece en ese capítulo. La primer pregunta: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Usted ha creído en Cristo? ¿Usted ha creído que el plan perfecto se está cumpliendo en su vida? ¿Usted está viviendo en consecuencia a ese evangelio que nos fue regalado? Porque esa podría ser tal vez la pregunta más profunda que hay a ese sacrificio perfecto, a ese sacrificio de ese cordero sin mancha. Muchas personas, lastimosamente, con el diario vivir, en lugar de ver al santo, en lugar de vivir acorde a los mandamientos de Dios, lo primero que hacemos es intentar mezclar lo santo con nuestra mundanalidad. Y eso pasa en todo momento. ¿Cómo Isaías pregunta seguidamente: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Se manifestó acaso sobre la debilidad de Jesús? ¿Sobre la debilidad de ese hombre que tuvo que terminar hipovolémico de tanta pérdida de sangre? De ese hombre que no tenía una voluntad propia, humanamente en fuerza, pero sí en decisión y en espíritu, sabiendo que lo que estaba haciendo era lo correcto, dar su vida por nosotros. Vivimos acorde a esa salvación, dejando por lado los chismes, las rencillas, el adulterio, la fornicación, los conflictos entre pares. Dejamos por lado, para honrar ese sacrificio de Cristo, las malas conductas que nosotros podemos tener como cristianos, o aún vivimos cercanos a ellas. Las Escrituras dicen: despreciado, óigalo bien, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y escuche esto, y no lo estimamos. Ese tal vez es el reto más grande que nosotros tenemos. Entender la potencia de ese sacrificio perfecto y ver si nosotros escondimos el rostro a Él, o
¿No estimamos el sacrificio que Él está haciendo por nosotros? Mas Jehová, en Él cargó el pecado de todos nosotros, angustiado Él y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Oiga esto, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quiere alcanzar la justicia de Dios? ¿Quiere alcanzar la santidad de Dios? Hemos aprendido sobre esa santidad que alcanzamos nosotros cuando aceptamos a Cristo. Nuestros pastores nos han enseñado sobre la santidad progresiva en la que tenemos que caminar para alcanzar esa estatura del varón perfecto. Y esa santidad final, que para cuando seamos llamados en la final trompeta, que sonará, dicen las Escrituras, nosotros nos presentemos ante Él limpios. Pero ¿estamos nosotros buscando la justicia y la santidad? Ve a la cruz. Ve a la cruz y ese sacrificio perfecto. ¿Aborrece usted la vida en pecado? ¿O deja que el pecado pase en su vida, en su casa? Que acciones pequeñas carcoman su espiritualidad. Eso es algo para que nosotros valoremos. Hermano, pero no quiero amar el pecado. Ve a la cruz. Vea el sacrificio perfecto que Él hizo por usted y por mí. No le pierda la vista a ese sacrificio, a ese dolor, a haberse desangrado. Me llama poderosamente la atención el hecho que Marcos describe que en el momento que Jesús murió, pegó un grito fuerte. El médico Lucas, él utiliza una frase y la deja plasmada: consumado es. ¿Y por qué grita? ¿Por qué la fuerza y la potencia? Porque era para demostrarle a cada uno de los hombres ahí presentes que Él no moría porque le estuvieran quitando la vida, sino que Él entregaba su vida voluntariamente por usted. No había nada que le quitara a Él el objetivo principal: entregar su vida por amor. Y eso es algo que nosotros tenemos que valorar y no voltear nuestra cara o obviarlo, como lo dicen las Escrituras, sino que caminar en justicia, caminar en santidad, para poder entender cuán grande fue el amor de Dios para con el hombre. Todos hemos conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuál sería entonces la verdadera naturaleza de Dios? Si Martín Lutero se puso a pensar en ese momento de Eloi, Eloi, lema sabachthani, ¿fue Dios dejando a Dios? ¿Cuál fue la verdadera intención de Dios al momento de ver a Jesús preguntándole: ¿por qué me has desamparado? No estaba Jesús solo. Y aunque la pregunta aparece en las Escrituras, pudiéramos tomar también esto como una afirmación. Existe la importante alusión a que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pudo haber sido también la afirmación de: porque me has abandonado, por amor doy mi vida por la humanidad. Para que nosotros entendamos la naturaleza de amor que tiene Él y cómo permitió que Jesús muriera, para que fuera evidente el amor que Él tiene por usted y por mí. Isaías 53:10 en su segunda parte: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, escuche esto, verá linaje
vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, primera parte. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Nuestras actitudes están permitiendo que nuestro Señor esté satisfecho como fruto de la aflicción que tuvo en esa cruz del Calvario. O sencillamente estamos dejando que nuestras vidas naveguen en este mar de la vida a la deriva y a como sea que amanezca el día. No debemos de separar nunca la oración y la búsqueda constante. No debemos de ser sordos al redarguir del Espíritu Santo para que podamos honrar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amados hermanos, si Él dio la vida por nosotros, si la Escritura dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, me recuerda la conversación de Nicodemo y Jesús. Te es necesario nacer de nuevo. Y si usted ha aceptado a Cristo y ha aceptado ese reto importante en su vida, el nacer de nuevo le implica a usted tener la identidad de Cristo. Le implica a usted y lo llama a estar seguro que usted es nueva criatura y que usted es parte de la simiente de Dios, porque a Él pertenecemos, no a nosotros. Fuimos comprados con sangre, fuimos comprados con ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y quiero cerrar este tiempo de reflexión pensando en esa identidad, pensando en ese ADN, pensando en ese linaje que dice Isaías, cuando en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. El sacrificio fue perfecto. Él fue un cordero sin mancha, sin defecto. Y nosotros debemos de buscar y honrar esa santidad y vivir en esa justicia a la cual hemos sido llamados. Reflexionaba, mis hermanos, si esta reflexión debía de tener aplicaciones, como muchos consideran. Pero Dios ponía en mi corazón que no podemos poner en esta reflexión aplicaciones por una razón. Porque la aplicación diaria que usted debe de tener es vivir conforme a las Escrituras y los mandamientos de Dios. Esta noche, mis amados hermanos, lejos de pensar en aplicaciones, quiero invitarle a usted, quiero retarle la vida a usted a honrar ese sacrificio. Hoy es posible que haya algún hermano que haya pasado momentos difíciles en su vida. Hoy es posible que alguien le haya fallado a Dios y su pecado haya sido en silencio. Hoy es posible que usted esté viendo la cruz y diga: no lo hice bien, me equivoqué. Esta noche es posible que aquí haya alguna persona que no haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Hoy no podemos poner aplicaciones al inmenso amor que Cristo ha tenido por nosotros. Pero sí quiero pedirle a todos ustedes que se pongan de pie. Y hoy, esta noche que conmemoramos la Pascua, que conmemoramos la vida de ese verdadero Cordero Pascual que dio la vida por nosotros, tengo en mi corazón hacerle la invitación para que usted venga al frente y junto conmigo podamos comprometernos a una vida en santidad y una vida en justicia.
que ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario valga la pena. Y si usted quiere aceptar ese reto, sea porque quiera reconciliar, sea porque quiera aceptar a Cristo, o sea porque usted sepa que necesita acercarse a Dios, quiero invitarle a que venga. Y quiero pedirle a nuestros pastores, tanto Pastor Wilkin como Pastor Raulito, que pueda acercarse aquí con nosotros para que oremos juntos. ¿Quién acepta el reto? ¿O prefiere vivir como lo ha hecho hasta ahorita? El llamado es para usted. La salvación es para nosotros. La vida de Cristo es una vida que nos llama a transformación continua. Es un reto para usted. Es un reto para su alma. Es un compromiso que usted puede afrontar. Es un llamado que Dios nos está haciendo. Quiero pedirle a todos que cierren sus ojos y que todos con los ojos cerrados, si usted desea pasar a este lugar, nuestros pastores están para orar por usted, para poner sus manos, para que usted y yo sellemos ese compromiso con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y le digamos: Dios mío, te sentiste desamparado por mí, pero a partir de hoy esto va a valer la pena. Señor, tú diste tu vida por mí, tú me libraste de esa condenación eterna. Fuiste tú el que no vio mi condición humana, no vio cómo el pecado me iba a matar. No me clasificaste, sino me amaste. Y hoy, Señor, quiero sellar este compromiso. Quiero estar seguro que a partir de hoy voy a buscar la justicia y la santidad en ti. Hoy acepto ese reto. Hoy aceptamos como iglesia ese reto a cambiar, a desechar aquello que nos crea un lastre, a renovar nuestra vida, renovar nuestra mentalidad y a buscar tu santidad, Padre. Padre, hoy estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote ese don precioso de vida que nos diste. Y hoy queremos aceptarte a ti, Señor, como ese cordero inmolado, ese cordero que hizo todo lo necesario para que yo no muriera en el infierno. Hoy, Padre, te agradecemos ese sacrificio y te pedimos, por favor, que seas tú el que transforme nuestras vidas. Permítenos responder a ese grito profundo, a esa pregunta profunda: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Permíteme ser consecuente, Señor, a ese llamado y creer que sí se puede vivir una buena vida en Cristo. Perdónanos, Padre, si hemos fallado. Perdónanos si de nuestra boca ha salido palabra corrupta. Perdónanos si nuestras acciones no han sido las correctas. Perdónanos si el amor a nuestro prójimo no lo hemos practicado como debe ser. Por favor, perdónanos, Padre. Y hoy, más que presentarte un corderillo como lo hacían en aquellos tiempos, queremos ofrecerte nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable, para que seamos realmente llamados de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Padre, aquí están nuestras vidas y hoy
Hoy las ponemos a tu disposición, Señor. Obra en nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Perdona los pecados de nuestras generaciones, Señor. Y permítenos renovarnos en ti y renovar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, para que todos caminemos en lo que dicen las Escrituras, para que todos vayamos por ese camino de vida y pongamos nuestros ojos en ti como único y suficiente Salvador, como consumador de nuestra fe. Padre, aquí están nuestras vidas. Tómalas y úsalas. Gracias por lo que hiciste. Gracias por lo que haces. Y por fe en ti, gracias por lo que harás en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por redarguirnos en todo momento. Gracias, Padre, por permitir que tu Hijo diera su vida por nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos en el nombre del único hombre que fue capaz de inmolar voluntariamente su vida, Jesucristo tu Hijo. Gracias, Señor. Amén.